Bueno, nuevamente gracias, y igual que el doctor Midi y Heriberto y todos los que venimos de San Luis, pues la verdad es que venimos siempre con gusto acá a Reynosa, nos tratan excelentemente bien, entonces pues es un placer estar acá y me toca hablar a mí ahora de tamizaje de cromosomopatías. Es un tema que es igual muy interesante. Sin embargo, hay diferentes opiniones. Entonces, yo les voy a hablar del método actual, que es el que seguimos nosotros para investigar riesgo, principalmente para síndrome de Down. Entonces, vamos a hablar de esto el día de hoy. Ya más adelante Hugo va a hablar de las posibles enfermedades que se pueden encontrar en relación a la estructura fetal, que ahora hemos cambiado de hacerlo en segundo trimestre a primer trimestre. Es muy importante que sepamos que el primer trimestre no es únicamente para tamizar alteraciones cromosómicas, sino en la actualidad esto ha cambiado y ahora podemos investigar problemas estructurales, problemas cromosómicos, riesgo de parto pretérmino. Sin embargo, todo empezó buscando intencionadamente riesgo para problemas cromosómicos. Ya platicábamos anteriormente, esto nuevamente es una prueba de tamizaje. Ya supimos que es una prueba de tamizaje. Entonces vamos a hablar pues de los métodos que tenemos disponibles. Como todas las pruebas de tamizaje, siempre debemos de saber que al momento de ofrecerla tendríamos también que ofrecerle a la paciente la oportunidad de mejorar el resultado cuando el resultado de la prueba de tamizaje es positivo o de alto riesgo. El concepto ideal de una prueba de tamizaje es que tendríamos que tener una enfermedad que sea lo suficientemente grave para nosotros poder intervenir. Y una de las cosas que tiene justamente el síndrome de Down es que aproximadamente el 50% de los casos de fetos con síndrome de Down se relacionan con problemas estructurales, y de esos el más común son las cardiopatías. Entonces, cuando nosotros vemos un bebito con síndrome de Down, no nada más estamos viendo el síndrome de Down, sino que estamos viendo también la probabilidad de que ese bebé pudiera padecer un problema estructural cardíaco. Entonces, las cardiopatías es una de las causas de muerte perinatal, por lo cual, además de buscar intencionalmente riesgo para problemas cromosómicos, pues tenemos que saber que estamos indirectamente tamizando riesgo para cardiopatías. Y por eso es importante hablar de tamizaje de riesgo de síndrome de Down. Y además de todo esto, ustedes saben que ahora cambió ya la norma en relación a la realización de ultrasonidos durante el embarazo. Se sugiere que hagamos 3, en primer trimestre, en segundo y en tercer trimestre. Esto ya es algo que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo tanto tendríamos nosotros que apegarnos a esa recomendación. Y bueno, esta diapositiva es importante porque finalmente en los dos casos se ve lo mismo, es un feto de perfil, nada más que uno tiene 22 semanas y el otro tiene 13 semanas. Entonces aquí yo les preguntaría qué fotografía de esas a ustedes les da más información, ¿la de la derecha o la de la izquierda? Bueno, anteriormente sería la de la izquierda. En la actualidad, pues aquí hay una serie de estructuras en el primer trimestre que, aunque se vean puras rayitas y puras cositas negras, pues todo esto tiene un significado de normalidad. Por lo tanto, la respuesta sería que, a pesar que este bebé es más pequeño, tiene más información por muchas cosas comparado con esto. Obviamente los dos son importantes. Y aquí quiero platicarles un poquito de cómo empezó esto del tamizaje de riesgo de problemas cromosómicos. Este es un estudio que se hizo en un lugar de Europa para conocer qué tanto el médico aceptaba que se hiciera un ultrasonido o una prueba de tamizaje el primer trimestre. Resulta que el 90% corresponde al porcentaje de médicos que aceptaba la prueba de segundo trimestre. Es decir, yo acepto que al paciente se le haga, me parece bien, se me hace una buena prueba. Y el 30% representa el porcentaje de médicos que aceptaba la prueba del primer trimestre, y solamente era el 30% porque decían que era caro y que nada más era exclusivo para hacer
detección de riesgo para cromosomopatías. Y los médicos manifestaron que tenían desconfianza en la prueba. Yo pienso que todavía sigue pasando esto. Una de las cosas que nosotros como médicos fetales intentamos promover es que se hagan este tipo de estudios, que tengamos las capacidades para hacerlo o la capacidad de referir a la paciente con alguien que lo haga, porque finalmente un punto de vista muy personal es que la paciente tendría el derecho de conocer que existe todo esto y que ella tome la decisión si quiere o no quiere hacer nada. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros tendríamos que estar adaptándonos pues es justamente al cambio. Lo mismo que platicaba el doctor Mir con este salto que hacía este muchacho, pues bueno, nosotros tendríamos que hacerlo igual, ¿no? Tendríamos que cambiar la manera de pensar, sobre todo porque no es algo que sea una opinión, ¿sí? Es ahora ya algo realmente, pues no obligatorio, pero sí que tiene una observancia general para todos los ginecobstetras. Les platicaba entonces que es no nada más hablar de problemas cromosómicos, sino cuando hacemos un estudio de primer trimestre podemos ver todo esto. Insisto, ya Hugo hablará un poco más, yo solamente quería como preámbulo hablar un poco de esto. Cuando hacemos una evaluación de primer trimestre, entonces podemos revisar todo esto. Y aquí pues también debemos de saber quién la debería de realizar. Pues bueno, nosotros como ginecobstetras. En el caso del estudio integral del primer trimestre, que incluye mediciones muy precisas y con un control de calidad adecuado, pues lo ideal sería que lo hiciera un médico materno-fetal o alguien que tuviera esa capacidad. Es decir, esto es simplemente práctica y es necesario que los resultados estén auditados. Entonces, si uno como ginecobstetra adquiere esas capacidades, pues lo puede hacer perfectamente. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos un estudio de primer trimestre? Pues tenemos la oportunidad de investigar todo esto. Ya hablábamos del tamizaje de riesgo para preeclampsia y pues bueno, recordar que el primer trimestre, semana 11, 13, 6 es la edad gestacional ideal para determinar la edad gestacional real de un bebé. Si cuando no coincide la última regla, pues el primer trimestre nos ayuda mucho para esto. Entonces, ¿qué hacemos en primer trimestre? Pues bueno, siendo sistemáticos, hacemos cortes axiales, sagitales, coronales, para buscar una longitud craniocauda, para ver el cráneo del bebé, la normalidad, que es los plexos coroides y la línea media, para ver el abdomen con la cámara gástrica, el fémur. En el caso de los embarazos gemelares, pues ver los signos que corresponden para un gemelar monocorial o bicorial. Y para primer trimestre los marcadores de riesgo para problemas cromosómicos y estructurales. Entonces, hablando del primer trimestre, tenemos que saber que todos cuando nos embarazamos adquirimos un riesgo para que nuestro bebé padezca un problema cromosómico. Anteriormente se pensaba que solamente las mujeres por arriba de 35 años tenían este riesgo. Sin embargo, pues ahora se sabe, ya a lo largo de los años y con lo que se ha investigado, es que todos, independientemente de la edad, tenemos un riesgo alto o bajo para la presentación de un problema cromosómico. La cromosomopatía más común es por mucho la trisomía 21 o síndrome de Down, y es una realidad que conforme aumenta la edad, el riesgo aumenta. Si yo tengo más de 35, más de 40 años, pues mi probabilidad para padecer síndrome de Down en un embarazo pues es mayor, ¿verdad? Pero ese factor de riesgo, digamos, se puede modificar si aplicamos algunos marcadores al bebé para que ese riesgo sea mayor o menor. Entonces, el método de tamizaje pues es igual que preeclampsia. Hay un método de tamizaje exclusivo para edad materna, otro haciendo solo translucencia nucal, otro midiendo los marcadores adicionales, y ahora pues con la tecnología el DNA fetal libre en sangre materna. Entonces, vamos a hablar en un resumen de cada uno de ellos. Para empezar, bueno, pues, la edad materna, como les digo, representa un factor de riesgo. Miren, es lo que platicábamos. En 1970, que es más o menos cuando empezó todo esto, el porcentaje de mujeres que se embarazaban por arriba del 35% era más o menos el 5% de todos los embarazos. Ahora ya más para acá, las mujeres de más de 35 años representan el 20% de los embarazos. Y platicábamos que a mayor edad, mayor riesgo, pues entonces ahora tendríamos mayor probabilidad de que esas mujeres tuvieran un bebé
cromosómica como el síndrome de Down. Entonces, una manera de tamizar síndrome de Down no solamente con la edad. Decirle a la señora, usted por edad tiene un riesgo, dependiendo de su edad, de uno en tanto para que el bebito padezca síndrome de Down. Pero igual que en preeclampsia, la edad solamente no es un marcador, una forma de tamizar adecuada para decirle a la paciente que tiene riesgo. Por eso ahí se han incrementado ahí otros marcadores. Uno de ellos, y el más común que seguramente conocen, es la medición de la translucencia de la nuca. La translucencia de la nuca es eso, un acúmulo de líquido que se hace en la nuca del bebé, que es posible medirla, y entre mayor el tamaño de la translucencia, pues mayor se supone el riesgo para un problema cromosómico. Además de eso, una translucencia nucal aumentada, pues esto representa también un riesgo mayor para que el bebito padezca problemas de otro tipo, además de problemas cardíacos. La edad ideal para hacer este tamizaje es entre la semana 11 y 13.6. ¿Por qué a esa edad? Porque donde se creó este método de tamizaje, las pacientes tienen la oportunidad de que en caso de que esté anormal este marcador, ellas pueden tomar la decisión de abortar. En México pues todavía no, eso no es factible en muchos lugares, y hay en la Ciudad de México, perdón, ahí sí se puede, pero ese es el fundamento por el cual se hace así. Además de todo, cuando hacemos una revisión ultrasonográfica, es mucho más fácil hacerla entre la 11 a 13.6, porque ya en la 14 pues ya no se puede, el bebé por gravedad toma otra posición y es más complicado. Entonces, sí es importante que sepamos que la translucencia de la nuca aumentada se relaciona con problemas cromosómicos. Ahora, hay un punto de corte de riesgo para síndrome de Down, es decir, a partir de esta medida yo le puedo decir a la paciente que tiene mayor riesgo, pues sí y no. La translucencia de la nuca incrementa de acuerdo a la edad y por lo tanto a la longitud cráneo-cauda, pero como pueden ver, más o menos lo normal es que esté por aquí. Entonces hay bebés que tendrán 4 milímetros de translucencia de la nuca, 5, 6, no sabemos si esos bebés tienen síndrome de Down, porque translucencia de la nuca aumentada no es lo mismo que síndrome de Down. Habría que hacer otras cosas para determinar realmente ese riesgo. Entonces, la translucencia nucal tiene importancia porque, fíjense, por ejemplo, si tenemos una mujer de 20 años con una translucencia nucal aumentada, su riesgo va a ser mayor que una mujer de 40 años con una translucencia nucal normal. Entonces es un marcador realmente importante. ¿Qué hacemos cuando vemos a un bebito en primer trimestre para tamizar riesgo de problemas cromosómicos? Bueno, pues hacemos, como les decía, cortes axiales, sagitales y coronales. Básicamente medimos translucencia de la nuca, hueso de la nariz, ducto venoso y regurgitación tricuspidea. Con esos marcadores y adicionándole pruebas bioquímicas, tenemos una tasa de detección aproximadamente del 93% para predecir riesgo de problemas cromosómicos. Ese es un modelo que se sigue. Ahora más adelante les presentaré cómo es que se han ido integrando esos modelos de predicción. Y como les platicaba, esto empezó más o menos en 1970, donde la edad materna me daba la posibilidad de detectar el 30% de los bebés que podrían tener riesgo alto para presentar un problema cromosómico. Más adelante, en 1980, se empezaron a hacer el marcador triple y el cuádruple. En la actualidad, esto fue en segundo trimestre, en la actualidad eso ya no se usa. ¿Sí? No es válido que yo le pida un triple o cuádruple marcador en segundo trimestre a una paciente para saber si el bebé tiene síndrome de Down. El protocolo actual, pues eso prácticamente está en desuso. En 1990 más o menos es cuando se adicionan marcadores séricos, que en este caso es la PAPA y la gonadotropina coriónica humana, y aunado a la edad materna me da una tasa de detección del 70%. Por lo tanto, ahí se fue perfeccionando el modelo. ¿Por qué se adicionaron? Porque hay ciertos patrones. Por ejemplo, para síndrome de Down, la fracción beta libre de la gonadotropina está al doble y la PAPA está a la mitad, cuando normalmente los MOMs de esas dos hormonas normalmente están en 1. Por lo tanto, cuando vemos un patrón del doble y a la mitad y además una translucencia nucal aumentada, pues ese bebé tendrá un riesgo mayor para presentar un problema cromosómico.
¿Qué ha pasado en los últimos 15 años? Pues entonces hemos agregado edad materna, translucencia de la nuca, doble marcador, esto se llama duotest o test combinado, y además se han adicionado marcadores como los que les comentaba, que es el ducto venoso y la regurgitación tricuspidia, y eso nos ha dado una tasa de detección de aproximadamente el 93 al 96%. Entonces es importante que sepamos que igual que en preeclampsia, entre más marcadores le adiciono yo, pues mayor probabilidad tengo de detectar algún problema de este tipo. Ahora, ¿a qué edad gestacional lo debería de hacer? Bueno, pues idealmente, si lo hacemos combinado, es que sería mejor que hiciéramos esto a la semana 12. Si voy a tomar una prueba de sangre, pues que lo hiciera en semana 10 y luego el ultrasonido en semana 12. Eso se puede hacer, sin embargo, pues no es muy cómodo para la paciente. Por lo tanto, nosotros en nuestro centro lo que hacemos es que lo hacemos idealmente en semana 12. Entonces, además de todo esto, con los nuevos marcadores, como les decía, el ducto venoso y la regurgitación tricuspidia, son marcadores de riesgo para problemas cardíacos, para muerte fetal, tanto el ducto venoso como la regurgitación tricuspidia. Por lo tanto, insisto, no es nada más que le estén diciendo a la paciente que su bebé tiene riesgo para este tipo de problemas, sino también para cardiopatías, que es la malformación más común en humanos. Entonces, con esto se crea un protocolo en el cual se clasifica a la paciente de alto o de bajo riesgo para problemas cromosómicos, y a partir de ahí se sigue un protocolo que les voy a comentar más adelante. Y en la actualidad, seguramente ya saben o ya conocen que ha nacido DNA fetal en sangre materna. Esta prueba tiene una tasa de detección de riesgo para problemas como para la trisomía 21 del 99%. Esto significa que este sería el método más eficaz para tamizar síndrome de Down. Sin embargo, como prueba de tamizaje tiene un inconveniente, que todavía es una prueba cara. Es una prueba en sangre, solamente se le toma sangre a la mamá, se envía, se estudia y nos dice el riesgo que hay para que el bebé tenga síndrome de Down. No es tan conveniente porque se evitaría hacer un ultrasonido, que ya, insisto, hablará de eso, es muy importante en primer trimestre porque nos ayuda a detectar problemas estructurales. Sí es muy buena, pero actualmente se usa como complemento al ultrasonido. Este es un supuesto. Miren, ¿qué puedo yo esperar si hago un tamizaje no invasivo de neuploidías con DNA fetal en sangre materna? Bueno, si fueran 100,000 embarazos los que estamos investigando, tendríamos que esperar que de esos 200 tuvieran síndrome de Down, pero que 99,800 van a ser normales. Entonces, si se fijan, con el DNA fetal mi tasa de detección es del 99%, por lo tanto de esos 200 detectaría 199, y de los normales, pues los falsos positivos serían bajitos, pero esto es lo que lo hace no una prueba diagnóstica como un estándar, sino sigue siendo una prueba de tamizaje. El hecho de que nos salga de riesgo alto nos obliga a pedir una prueba invasiva como confirmatoria, pero fíjense, cuando lo hacemos con el test combinado, pues la verdad es que andamos muy cerca, 97% de detección, de esos 200 detectaríamos 194. Entonces aquí no es que el doctor no sepa, sino que la prueba tiene esa limitación. Entonces, ¿cómo aplico clínicamente esto que les estoy platicando? Bueno, pues hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es que yo elijo tamizar de primera línea a todas las pacientes con DNA fetal. Bueno, ¿esto qué me daría como resultado? Bueno, pues que si el tamizaje me sale positivo, ya dije que sigue siendo una prueba de tamizaje, tendría que hacer una prueba invasiva para confirmar ese riesgo. Si no obtengo resultado, entonces me haría una prueba de ultrasonido con doble marcador, y esto me daría dos resultados. Si el resultado es con un riesgo mayor a 1 en 100, voy a una prueba invasiva. Si el resultado es menor a 1 en 100, ya no hago nada. Entonces, ese es el modelo número 1 en el caso de que se eligiera hacerlo solamente con DNA fetal. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues entonces en la semana 10 tomo la prueba de sangre y hago un ultrasonido para ver viabilidad, y en la semana 12 hago un tamizaje combinado para defectos estructurales, tamizaje de cardiopatías, y lo uso para que la paciente vea el resultado de la prueba de DNA. Aquí en 14 días obtengo el resultado desde que tomo la muestra hasta que la veo en semana 12, y tengo una tasa de detección del 99%,
con una prueba invasiva en solamente el 1% de estos bebés. El objetivo de esto es que con el tiempo nosotros hagamos cada vez menos pruebas invasivas. Sin embargo, como les explicaba hace un momento, pues el costo de la prueba del DNA no me permite hacerlo como prueba de tamizaje universal. A menos que la paciente me diga yo tengo ese dinero y me sobra, pues creo que es una buena opción, sin dejar de lado hacer el ultrasonido. El modelo número 2 es solamente tamizar a las pacientes de alto riesgo con esto, es hacer primero un tamizaje combinado, que es el ultrasonido con el doble marcador. Igual me va a dar dos tipos de riesgos. El riesgo alto va a DNA fetal, si es positivo va a invasiva. Si el DNA fetal me sale negativo, pues entonces no hacemos nada, y aquellas pacientes con bajo riesgo, pues de plano no les hago nada. Ahí hago una prueba invasiva solamente el 0.4% de las pacientes, por lo cual es otra opción. El modelo actual, que es el que nosotros más usamos y es el que se sugiere que se haga, hablando de costos, hablando de tasas de detección, es este, en el cual yo hago un tamizaje combinado de primera línea, y esto incluye que yo haga un examen de ultrasonido con los marcadores estos y además la prueba de sangre para determinar gonadotropina coriónica y proteína plasmática, y esto me va a dar tres tipos de riesgos: riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo bajo. Si me da un riesgo alto, entonces hago una prueba invasiva. Si me da un riesgo intermedio, que es donde tiene utilidad en la actualidad el DNA fetal, pues entonces voy a hacer DNA. Si el DNA me sale alto, pues entonces voy invasiva. Si me sale bajo, pues ya es un tamizaje negativo y no hago nada. Y si no obtengo resultado del DNA fetal, pues entonces me quedo con el riesgo combinado. Si es mayor a 1 en 100 voy invasiva, y si es menor a 1 en 100 no hago nada. Como verán, el objetivo es que cada vez hagan menos pruebas invasivas, y sabemos que la probabilidad siempre de que los bebés estén bien, pues siempre es mayor. Este es el mismo modelo, nada más que este es con en la presentación del doctor Nicolaides, en el que, insisto, tenemos tres tipos de riesgo: alto, intermedio y bajo. El DNA lo hacemos solamente en aquella paciente que tiene un riesgo intermedio y me da los resultados. Positivo va a prueba invasiva, que en la actualidad ya no es que hagamos amniocentesis en la semana 17, 16, sino que al hacer la prueba en primer trimestre, ahora podemos hacer una biopsia de vellosidades coriales que tiene menor tasa de riesgo de pérdida comparado con una amniocentesis. Y por último, el modelo número 4, pues es que depende de la necesidad de la paciente. Si la paciente me dice que no quiere saber nada acerca del riesgo para síndrome de Down, pues entonces no se le hace nada, solamente el ultrasonido. Si la paciente desea información pero no quiere correr el riesgo de procedimiento invasivo, entonces habría que ofrecerle un DNA fetal, porque sabemos que mi tasa de detección es del 99%. Y si la paciente desea saber con certeza si el bebé padece o no alteraciones cromosómicas, pues entonces habría que hacerle una biopsia de vellosidades coriales. Eso es lo ideal en este caso, ¿no?, para esta paciente. Como conclusiones, bueno, como les decía, el método más efectivo para hacer tamizaje de alteraciones cromosómicas tiene que estar basado en la combinación de la edad materna, de una muestra de sangre para medir gonadotropina coriónica y proteína plasmática asociada al embarazo, y una ecografía que se hace entre la semana 11 y 13-6, en el cual medimos la translucencia de la nuca, medimos el hueso nasal, frecuencia cardíaca fetal, ducto venoso y regurgitación tricúspide. Eso es lo que en la actualidad nosotros hacemos. Además, como les decía, tenemos que buscar esto porque el 50% de los bebitos con síndrome de Down tendrán una cardiopatía y por lo tanto tendrán alteraciones tanto en el ducto como en la regurgitación. El DNA fetal sí es la prueba de tamizaje más eficaz exclusivamente para trisomía 21, porque para trisomía 13 y 18 el desempeño de la prueba no es el mejor. Sin embargo, es bueno para síndrome de Down. El costo no permite integrarlo en la actualidad como al modelo de tamizaje universal, sí individual, si la paciente me dice que tiene el recurso para hacerlo. Es como el recurso ahora, o su uso lo hacemos como contingente del tamizaje combinado, y siempre recordar que el DNA fetal no sustituye a la realización de ultrasonido en primer trimestre. Si usamos el DNA fetal en conjunto con el doble marcador y la prueba de ultrasonido,
pues disminuimos la tasa de procedimientos invasivos. Y recordar, el DNA fetal se puede solicitar a partir de las 10 semanas. Uno de los factores que pueden alterar el resultado es la obesidad materna que el bebé tenga una placenta pequeña. Esas dos cosas hacen que pudiera no haber resultado en la prueba. Entonces, el futuro de esto es que con el costo que va a ir disminuyendo del DNA fetal es que se integre de manera universal al tamizaje de riesgo de alteraciones cromosómicas. Y fundamentalmente este es el mensaje que quiero dejarles. El mensaje es que ahora, igual que para preeclampsia, para cromosomopatías, para alteraciones estructurales, cambiemos de hacerlo en segundo trimestre a primer trimestre. Hay patologías, tanto fetales como maternas, que con intervención pueden tener mejores resultados perinatales. Por lo tanto, el cambio en la mentalidad de que lo hacíamos en segundo trimestre, hacerlo ahora en primero, pues es fundamental para que el resultado de estos bebés y de estas pacientes sea mejor. Bueno, yo les agradezco mucho el haberme invitado. Como insisto, como siempre en Reynosa nos tratan muy bien, y si alguien tuviera alguna pregunta, pues por ahí afuera lo podemos platicar con mucho gusto. Muy amables, muchas gracias.